Tanto el flujo como el caudal son variables esenciales de medir dentro del control de procesos, siendo esta una rama aplicada de la ingeniería que impulsa diariamente a las empresas. Los sensores de flujo son elementos que se encargan de medir el paso de un fluido en términos de unidad de tiempo. Al ser una variable tan importante dentro de los procesos industriales, se han desarrollado instrumentos de medida con múltiples principios físicos, tales como el ultrasónico, el de turbinas, por medio del principio físico del efecto Hall, e incluso sensores con el efecto Coriolis. A continuación describiremos estos principios de manera general para finalmente enfocarnos en uno solo. El sensor de flujo por efecto Coriolis es ampliamente utilizado en la industria, ya que permite medir múltiples variables como la masa, la densidad, el flujo y el caudal, conociendo el fluido que pasa por el mismo. Resulta ser un sensor versátil, pudiéndose utilizar desde procesos petroquímicos hasta en la industria de alimentos e incluso en el manejo de gases. El principio de funcionamiento se basa en un conjunto de tubos que oscilan por medio de un excitador. Cuando el fluido pasa por el tubo, genera una distorsión de la oscilación a causa de la inercia que lleva, y este desfase en la oscilación es la que permite medir las propiedades del fluido en un momento específico. El medidor de flujo por el principio electromagnético funciona en base a la ley de inducción electromagnética de Faraday. Este mide la velocidad del flujo cuando el líquido pasa por el medidor durante un tiempo específico. Estos medidores no son intrusivos y al no tener partes móviles, su mantenimiento resulta ser más simple en comparación con los dispositivos mecánicos tradicionales. El sistema consiste en un arreglo de bobinas electromagnéticas acompañadas por electrodos, los cuales se encargan de crear un campo electromagnético. Este campo electromagnético se ve alterado en función de la velocidad del fluido que pasa por el segmento de tubería medida. Se utiliza ampliamente en las plantas donde se procesan aguas residuales, sustancias químicas, calefacción, ventilación, aire acondicionado, entre otros. Finalmente, el sensor en el que profundizaremos en este video consiste en el medidor de flujo por medio del principio de vórtice. Estos medidores de flujo funcionan gracias al efecto de von Karman, siendo este de gran utilidad para medir líquidos, gases y vapores. Dentro del campo de la dinámica de fluidos, una calle de vórtices, como la que se muestra en la pantalla, es un patrón repetitivo de vórtices que tiene lugar en el momento en que un fluido pasa por un obstáculo. Esta calle de vórtices presenta una proporcionalidad de acuerdo a la forma del obstáculo, de la tubería y a la velocidad del fluido. Debido a que este fenómeno físico ocurre tanto con líquidos como con gases, este medidor puede ser utilizado en multitud de procesos donde se requiera hacer la medición de esta variable, tales como la industria farmacéutica, la industria de alimentos, los procesos de tratamiento de aguas, entre otros. El desarrollo teórico alrededor de los vórtices se lo debemos a Theodor von Karman. Él fue un ingeniero y físico húngaro-estadounidense que concentró sus estudios en la aeronáutica y la astronáutica, haciendo contribuciones valiosas en el campo de la mecánica de fluidos, teoría de turbulencia, vuelos supersónicos y matemáticas en la ingeniería y desarrollo estructural de aviones. Sus estudios alrededor de los vórtices tuvieron su auge en 1911, cuando explicó y formuló matemáticamente este fenómeno tan importante no solo en el campo de la meteorología, sino también en el estudio de fenómenos naturales en grandes cuerpos de agua e incluso en la atmósfera. El trabajo de los vórtices estuvo inspirado en personajes como Leonardo da Vinci o Vincent Strouhal, el cual dedicó sus estudios al campo de la hidrodinámica. Su principio de funcionamiento se apoya en los estudios a estos vórtices, los cuales se generan por una caída de presión una vez superado el obstáculo en cuestión. Los medidores con el principio de funcionamiento vórtex logran medir gracias a la obstrucción colocada en la trayectoria del flujo. Esto genera vórtices de presión diferencial alterna, que generan una oscilación en el instrumento de medición, cuya frecuencia es proporcional a la velocidad del fluido en movimiento. Este principio de funcionamiento permite realizar la medición con altos niveles de sensibilidad. Las partes esenciales que componen estos sistemas de medición son la pala del sensor, el punto focal del sistema del sensor, un electrodo central y un electrodo externo, los cuales permiten realizar la medición. Esta medición de los vórtices contiguos permite estimar el flujo volumétrico en función del tiempo que separa a los dos vórtices que han ocurrido en cuestión, y esto permite a grandes rasgos realizar la medición respectiva.
Para la transducción de las oscilaciones, una vez recibida la señal mecánica, se usan fenómenos físicos como la capacitancia o la piezoelectricidad para transformar la señal recibida en electricidad, permitiendo hacer el tratamiento respectivo para interpretar resultados, a la vez que permite mostrar y transmitir dicha información. En el caso de la capacitancia, se hace uso de dos placas y teniendo en cuenta que la distancia se modifica con cada oscilación, se permite hacer la medición respectiva en términos de electricidad. Asimismo, la piezoelectricidad, al percibir los aumentos de presión en un lado o en otro, permite transformar esa señal en electricidad para hacer los tratamientos respectivos, teniendo en cuenta que la señal eléctrica es más fácil de manipular. Dentro de las ventajas del sistema se destacan su alta precisión con bajo mantenimiento, la amplia gama de aplicaciones tanto en líquidos como en gases, además de que provoca poca pérdida de presión y posee un amplio rango de mediciones. Las desventajas que presentan son su sensibilidad a las vibraciones, su incapacidad para medir en medios sucios o mezclas heterogéneas, además de que no puede medir fluidos con bajo número de Reynolds y no es adecuado para flujos pulsantes o discontinuos. Cuando el flujo es muy bajo, su medición también se ve afectada, por lo que en ciertos casos resulta necesario un cambio de sección. Su valor en el mercado resulta ampliamente variable, teniendo en cuenta que todo instrumento de medición fundamenta su precio en el detalle con que fue construido y la certeza que ofrece en la medición, además de los cuidados que se tienen durante el transporte en caso de necesitarse movilizar en un viaje internacional. De esta forma se encuentran medidores desde 1.171.000 pesos ofrecido por la empresa japonesa Yokogawa, sin incluir envío, hasta medidores de flujo que superan los 10 millones de pesos, de la marca Rosemont, teniendo en cuenta que los procesos donde son utilizados requieren de una alta calidad en la medición, además de cumplir con sus normativas específicas de la industria. Como se había mencionado anteriormente, la gama de los sensores de flujo resultan de vital importancia en las múltiples aplicaciones dentro del control de procesos, pudiendo ser utilizados en grandes estaciones de acondicionamiento y tratado de aguas, indispensables para el desarrollo de una ciudad. Al mismo tiempo, se pueden utilizar en procesos de aire acondicionado y calefacción, en instalaciones comerciales o en donde haya una gran afluencia de gente. Finalmente, estos sensores juegan un papel decisivo en industrias como la alimentaria, en donde una buena calidad durante los procesos dará garantía de un excelente producto. Para la realización de este video se utilizaron principalmente las siguientes referencias, las cuales también podrán ser consultadas en la descripción del video.